Mi nombre es Liliana Rosales Bautista y hoy les voy a leer el libro de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, de la editorial Diana. Este libro fue sacado por primera vez en 1996. Antes de entrar en el automóvil, miró por encima del hombro para estar segura que nadie la acechaba. Eran las 7:05 de la noche en Bogotá. Había oscurecido una hora antes. El Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste. Pero no había a la vista nada que temer. Maruja se sentó detrás del chofer, a pesar de su rango, porque siempre le pareció el puesto más cómodo. Beatriz subió por la otra puerta y se sentó a su derecha. Tenían casi una hora de retraso en la rutina diaria, y ambas se veían cansadas después de una tarde soporífera con 3 reuniones ejecutivas. Sobre todo Maruja, que la noche anterior había tenido fiesta en su casa y no pudo dormir más que 3 horas. Estiró las piernas, estumecidas, cerró los ojos con la cabeza apoyada en la espalda y se dio la orden de rutina: a la casa, por favor. Regresaban como todos los días, a veces por una ruta, a veces por otra, tanto por razones de seguridad como por los nudos del tránsito. El Renault 21 era nuevo y confortable, y el chofer lo conducía con un rigor cauteloso. La mejor alternativa de aquella noche fue la avenida da Circunvalar hacia el norte. Encontraron los 3 semáforos en verde y el tráfico del anochecer estaba menos embrollado que de costumbre. Aún en los días peores, hacían media hora desde las oficinas hasta la casa de Maruja. En las transversales tercera, 84A 42, y el chofer llevaba después a Beatriz a la suya. Distante unas series de cuadras, Maruja pertenecía a una familia de intelectuales notables con varias generaciones de periodistas. Ella misma lo era, y varias veces premiada. Desde hacía 2 meses era directora de Focine, la compañía estatal del fomento cinematográfico. Beatriz, cuñada suya y su asistente personal, era una fisioterapeuta de larga experiencia que había hecho una pausa para cambiar de tema por un tiempo. Su responsabilidad mayor en Focine era ocuparse de todo lo que tenía que ver con la prensa. Ninguna de las dos tenía nada que temer, pero Maruja había adquirido la costumbre casi inconsciente de mirar hacia atrás por encima del hombro. Desde el agosto anterior, cuando el narcotráfico empezó a secuestrar periodistas en una racha impredecible, fue temor certero. Aunque el Parque Nacional le había parecido desierto cuando miró por encima del hombro antes de entrar al automóvil, 8 hombres le acechaban. Uno estaba al volante de un Mercedes 129 azul oscuro, con placas falsas de Bogotá, estacionado en la acera de frente. Otro estaba al volante de un taxi amarillo robado. 4 con pantalones vaqueros y zapatos de tenis y chamarras de cuero se paseaban por las sombras del parque. El séptimo era alto y apuesto, con un vestido primaveral y un maletín de negocios que completaba un aspecto ejecutivo joven. Desde un cafetín de la esquina, a media cuadra de ahí, el responsable de la operación vigiló aquel primer episodio real, cuyo ensayo meticuloso e intensos habían empezado 21 días antes. El taxi y el Mercedes siguieron al automóvil de Maruja, siempre a la distancia mínima, como lo habían dicho desde el lunes anterior, para establecer las rutas usuales. Al cabo de unos 20 minutos, todos giraron a la derecha en la calle 82, a menos de 200 metros del edificio de ladrillos sin cubrir donde vivía Maruja con su esposo y uno de sus hijos. Había empezado apenas a subir la cuesta empinada de la calle cuando el taxi amarillo lo resbaló, lo cerró contra a la acera izquierda y el chofer tuvo que frenar en seco para no chocar. Casi al mismo tiempo, el Mercedes estacionado detrás y lo dejó sin posibilidad de reversa. 3 hombres bajaron del taxi y se dirigieron con paso resuelto al automóvil de Maruja. El alto y bien vestido llevaba un arma extraña a Maruja. Le pareció una escopeta de culata recortada con un cañón tan largo y grueso como un catalejo. En realidad, era una Minusis de 9 milímetros con una silenciadora capaz de disparar tiro por tiro o ráfagas de 30 balas en 2 segundos.
Los otros dos asaltantes estaban también armados con metralletas y pistolas. Lo que a Maruja y Beatriz no pudieron ver fue el que el Mercedes estacionado detrás descendió otros 3 hombres. Actuaron con tanto acuerdo y rapidez que Maruja y Beatriz no alcanzaron a recordar sino retazos dispersos de los minutos escasos que duró el asalto. 5 hombres rodearon el auto y se ocuparon de los 3 al mismo tiempo con un rigor profesional. El sexto permaneció vigilado la calle, la metralleta en riestre. Maruja reconoció su presagio. Arranquen, Ángel, le gritó al chofer. Súbase por los andares como sea, pero arranque. Ángel estaba petrificado, aunque de 2 modos, con el taxi delante y el Mercedes detrás, carecía de espacio para salir. Temiendo que los hombres empezarían a disparar, Maruja se abrazó a su cartera como un salvavidas, se escondió tras el asiento del chofer y le gritó a Beatriz. «Bótense al cielo». «Ni de vainas», murmuró Beatriz. «En el suelo nos matan». Estaba tremulada, pero firme, convencida de que era más que un atraco. Se quitó con dificultad los 2 anillos de la mano derecha y los tiró por la ventana pensando que se frieguen, pero no tuvo tiempo de quitarse los 2 de la mano izquierda. Maruja echa un ovillo detrás del asiento. No se acordó ni siquiera de que llevaba puesto un anillo de diamantes y esmeraldas que hacía juego con los aretes. 2 hombres abrieron la puerta de Maruja y otros 2 la de Beatriz. El quinto disparó la cabeza del chofer a través del cristal con un balazo que sonó apenas como un suspiro por el silenciador. Después abrió la puerta, lo sacó de un tiro y le dispararon en el suelo 3 tiros más. Fue un destino cambiado. Ángel María Roera, chofer de Maruja, desde hacía solo 3 días estaba entrenando su nueva dignidad al vestido oscuro, la camiseta almidonada y la corbata negra de los choferes ministeriales. Su antecesor, retirado por voluntad propia, la semana anterior había sido el chofer titular de Focini durante 10 años. Maruja no se enteró del atentado contra el chofer hasta mucho más tarde. Solo percibió desde su escondite el ruido instantáneo de los cristales rotos y enseguida un grito perentorio casi encima de ella. «Por ustedes venimos, señora, salga». Una zarpa de hierro la agarró por el brazo y la sacó a rastras del automóvil. Ella resintió hasta donde pudo, se cayó, se hizo un raspón en una pierna, pero los 2 hombres la alcanzaron en vilo y la llevaron hasta el automóvil estacionado detrás del suyo. Ninguno se dio cuenta que Maruja estaba aferrada en su cartera. Beatriz, que tenía las uñas largas y duras y un buen entrenamiento militar, se le enfrentó al muchacho que trató de sacarle del automóvil. «A mí no me toques», le gritó. Y él se crispó y Beatriz se dio cuenta que estaba tan nerviosa como ella y podía ser capaz de todo. Cambió de tono. «Yo me bajo sola», le dijo. «Dígame qué hago». El muchacho le indicó al taxi. «Móntese en ese carro y tírese en el suelo», le dijo. «Rápido». Las puertas estaban abiertas, el motor en marcha y el chofer inmóvil en su lugar. Beatriz se tendió como pudo en la parte posterior. El secuestrador la cubrió con su chamarra y se acomodó en los asientos con los pies apoyando encima de ella. Otros de los hombres subieron, uno de los junto al chofer y otro detrás. El chofer esperó hasta que el golpe simultáneo de las 2 puertas y arrancó a saltos hacia el norte por la avenida Circunvalar. Solo entonces cayó Beatriz en la cuenta de que había olvidado la cartera en el asiento de su automóvil, pero era demasiado tarde. Más que el miedo y la incomodidad, lo que no podía soportar era el tufo amoniacal de la chamarra. El Mercedes en el que estuvieron a Maruja había arrancado en un minuto, y por una vía distinta. La habían sentado en el centro del asiento posteriormente, con un hombre a cada lado. El de la izquierda la forzó a apoyar la cabeza sobre las rodillas en una posición tan incómoda que casi no podía respirar. Al lado del chofer había un hombre que se comunicaba con el otro automóvil a través de un radioteléfono primitivo. El desconcierto de Maruja era mayor porque no sabía en qué automóvil la llevaban, pues nunca supo que se había estacionado detrás del suyo, pero sentía que era nuevo y cómodo, y tal vez blindado, porque los ruidos de la avenida llegaban en sordina como un murmullo de lluvia. No podía respirar, el corazón se le había salido por la boca y empezaba a sentir que se ahogaba. El hombre junto al chofer, que actuaba como jefe, se dio cuenta de su ansiedad y trató de calmarla.
Esté tranquila, le dijo por encima del hombre. A usted la estamos llevando para que entregue un comunicado. En unas horas vuelve a su casa, pero si se mueve le va mal, así que estése tranquila. También el que la llevaba en las rodillas trataba de calmarla. Maruja aspiró fuerte y expiró por la boca, muy despacio, y empezó a recuperarse. La situación cambió a las pocas cuadras, porque el automóvil encontró un nudo del tránsito en una pendiente forzada. El hombre de radioteléfono empezó a gritar órdenes imposibles que el chofer del otro carro no lograba cumplir. Había varias ambulancias atascadas en alguna parte de la autopista, y él a bordo de sus sirenas, y los pitazos encendedores eran para enloquecer a quien no tuviera los nervios en su lugar, y los secuestradores, al menos en varios, tratando de abrirse, pasó que tropezó con un taxi. No fue más que un golpe, porque el taxista gritó algo que aumentó el nerviosismo de todos. El hombre del radioteléfono dio la orden de avanzar como fuera, y el automóvil escapó por sobre andes y terrenos baldíos. Ya libre del atasco, siguió subiendo. Maruja tuvo la impresión de que iban hacia la Calera, una cuesta del cerro muy concurrida a esta hora. Maruja recordó que pronto que tenía en el bolsillo de la chaqueta unas semillas de cardium, que son tranquilizantes naturales, y le pidió a sus secuestradores que le permitieran masticarlas. El hombre de su derecha le ayudó a buscarlas en el bolsillo, y se dio cuenta que Maruja llevaba la cartera abrazada. Se la quitó, pero le dieron el cardamón. Maruja trató de ver bien a los secuestradores, pero la luz era muy escasa. Se atrevió a preguntarles: ¿quiénes son ustedes? El del radioteléfono le contestó, la voz resposada: somos del el M-19. Una tontería, porque el M-19 estaba ya en la legalidad y haciendo campaña para formar parte de la Asamblea Constituyente. ¿En serio?, dijo Maruja. ¿Son narcotráfico o de la guerrilla? De la guerrilla, dijo el hombre de delante. Pero esté tranquila, solo queremos llevarle un mensajito, en serio. Se interrumpió para dar la orden de que la tiraran a Maruja en el suelo, porque iban a pasar por un retén de la policía. Ahora no se mueva ni diga nada o la matamos, dijo. Ella se sintió el cañón en un revólver en los costados, en el que iba a su lado. Terminó la frase: la estamos apuntando. Fueron unos 10 minutos eternos, y Maruja concentró sus fuerzas masticando las pepitas de cardamomo, que la reanimaban cada vez más, pero la mala posición no le permitía ver ni oír lo que hablaban con el retén, si es que algo hablaron. La impresión de Maruja fue que la pasaron sin preguntar. La sospecha inicia que iban hacia la Calera se volvió una certidumbre, y eso le causó un cierto alivio. No trató de corresponderse, porque se sentía más cómoda con la cabeza apoyada en las rodillas. El carro recogido en un camino de arcilla, y unos 5 minutos después se detuvo. El hombre del radioteléfono dijo: ya llegamos. No se veía ninguna luz. A Maruja le cubrieron la cabeza con una chaqueta y le hicieron salir agachada, de modo que lo único que veía eran sus propios pies avanzando, primero a través de un patio y luego tal vez por una cocina con baldosices. Cuando la descubrieron, se dieron cuenta de que estaba en un cuartito como de 2 metros por 3, con un colchón en el suelo y un bombillo rojo en el cielo raso. Un instante después entraron 2 hombres enmascarados con una especie de pasamontañas, que era en realidad una pierna de sudadera para correr, con los 3 agujeros en los ojos y en la boca. A partir de entonces, durante todo el tiempo del cautiverio, no volvió a ver una cara de nadie. Se dio cuenta de que los 2 se ocupaban de ella no eran los mismos que habían secuestrado. Sus ropas estaban usadas y sucias, eran más bajos que Maruja, que mide 1,67 m, y con cuerpos y voces jóvenes. Uno de ellos le ordenó a Maruja entregarle las joyas que llevaba puesta. Es por razones de seguridad, le dijo. Aquí no les va a pasar nada. Maruja le entregó los anillos de esmeralda y diamantes minúsculos, pero no los aretes. Beatriz, en el otro automóvil, no pudo sacar ninguna conclusión de la ruta. Siempre estuvo tendida en el suelo y no recordaba haber subido una cuesta tan empinada como la de la Calare, ni pasaron por ningún retén, aunque era posible que el taxi tuviera algún privilegio que no sea demorado. El ambiente en la ruta fue de un gran nerviosismo por el embrollo del tránsito. El chofer gritaba a través del radioteléfono
que no podía pasar por encima de los carros. Preguntaba qué hacía y eso ponía más nervioso a los dos automóviles delanteros, que le daban indicaciones distintas y contradictorias. Beatriz había quedado muy incómoda con la pierna doblada y aturdida por el truto de la chaqueta. Trataba de acomodarse. Su guardia pensaba que estaba rebelándose y procuró calmarla. Tranquila, mi amor, no te va a pasar nada, le decía. Solo vas a llevar una razón. Cuando por fin entendió que ella tenía la pierna mal puesta, le ayudó a estirarla, y fue menos brusco. Más que nada, Beatriz no podía soportar que él le dijera mi amor, y esa licencia la ofendía casi más que el trufo de la chaqueta. Pero cuando más trataba él de tranquilizarla, más se convencía a ella de que la iban a matar. Calculó que el viaje no duró más de 40 minutos, así que cuando llegaron a la casa debían ser 8 menos cuarto. La llegada fue idéntica a la de Maruja. La taparon la cabeza con la chamarra pestilente y se la llevaron de la mano con la advertencia de que solo miraba hacia abajo. Vio lo mismo que Maruja, el patio, el piso de bolsa. 2 escalones finales le indicaron que se moviera a la izquierda y le quitaron la chaqueta. Ahí estaba Maruja sentada en el taburete, pálida bajo la luz roja del bombillo único. Beatriz, dijo Maruja, ¿usted aquí? Ignoraba qué había pasado con ella, pero pensó que la habían liberado por no tener nada que ver con nada. Sin embargo, al verla ahí sintió al mismo tiempo una gran alegría de no estar sola y una inmensa tristeza porque también a ella la hubieran secuestrado. Se abrazaron como si no hubieran visto desde hace mucho tiempo. Era inconcebible que las dos pudieran sobrevivir en aquel cuarto de mala muerte. Durmieron sobre un solo colchón tirado al suelo y con 2 vigilantes enmascarados que no le permitían de vista ni un instante. Esto es una operación militar y ustedes no la van a pasar nada, dijo y repitió. Solo las hemos traído para llevar un comunicado del gobierno. ¿Quién nos tiene?, le preguntó Maruja. Él se encogió de hombro. Eso no les interesa ahora, dijo. Levantó la ametralladora para que la vieran bien y prosiguió. Pero quiero decirles una cosa. Esta es una ametralladora con silenciador. Nadie sabe dónde está, ni ustedes. Donde griten, no hagan algo que las desaparecemos en un minuto y nadie vuelva a saber de ustedes. Ambas retuvieron el aliento a la espera de lo peor. Fue una decisión tan valiente y generosa que al mismo secuestrador exclamó asombrado sin una pizca de ironía. ¿Qué amiga tan leal tiene usted, doña Maruja? Esta, agradecida en medio de su consternación, le confirmó que así era, y se lo agradeció a Beatriz. El doctor les preguntó entonces si querían comer algo. Ambas le dijeron que no. Pidieron agua pues tenía la boca reseca. Les llevaron refrescos. Maruja, que siempre tenía un cigarro encendido y el paquete del encendedor al encerrar la mano, no había fumado en el trayecto. Pidió que le devolvieran la cartera donde llevaba los cigarros y el hombre le dio unos suyos. Ambas pidieron ir al baño. Beatriz fue primero, tapada con un trapo rojo y sucio. Mire para el suelo, le ordenó alguien. La llevaron de la mano por un corredor estrecho hasta un retrete infirmo, en muy mal estado y con una ventanilla triste hacia el norte. La puerta no tenía albaba por dentro, pero cerraba bien, de modo que Beatriz se encaramó en el inodoro y miró por la ventana. Lo único que pudo ver fue la luz de un poste. Cuando regresó al cuarto se encontró con la situación había cambiado por completo. Nos acabamos de enterar. ¿Quién es usted? Y también nos sirve, le dijo el doctor. Se queda con nosotros. La habían sabido por la radio que acababa de dar la noticia del secuestro. El periodista Eduardo Carillo, que tenía la información de una orden público en el radio Cadena Nacional RCN. Estaba consultado una fuerte militar, un secuestro. En aquel mismo instante le estaban transmitiendo, ya sin detalles. Fue así como los secuestradores conocieron la identidad de Beatriz. La radio dijo que además el chofer del taxi chocado anotó 2 números en la placa y los datos generales del automóvil que lo había abollado. La policía estableció la ruta de escape, de modo que aquellas casas se habían vuelto peligrosas para todos y tenían que irse enseguida. Peor aún,
Las secuestradas irían en un coche distinto y encerradas en el baúl. Los alegatos de ambas fueron inútiles, porque los secuestradores parecían tan asustados como ellas, y no lo ocultaban. Maruja pidió un poco de alcohol medicinal, aturdida por la idea que se habían asfixiado en un baúl. Aquí no tenemos alcohol, dijo el doctor. Asesperó, se vean a la maleta y no hay nada que hacer. Llevamos aquí 10 kilos de dinamita, les digo. Al primer grito o tos o llanto, lo que sea, nos bajamos del carro y la hacemos explotar. Para alivio y sorpresa de ambas, por las costuras del baúl se colocaba una corriente fría y pura como el aire. Maruja asumió una actitud ensimismada que hubiera podido confundirse con un completo abandono, pero en realidad era su forma mágica para sobrellevar la ansiedad. Beatriz, en un cambio, intrigada por la curiosidad insaciable, se asombró por la ranura luminosa del baúl más ajustado. A través del cristal posterior vio los pasajeros del carro. No había duda, era la autopista hacia el norte, iluminada por un largo techo, y luego la oscuridad total en un camino destapado, donde el carro redujo la marcha. Al cabo de unos 15 minutos se detuvo. Debía ser otro retén. Se oían voces confusas, ruidos de otros carros, músicas, pero estaba tan oscuro que Beatriz no alcanzaba a distinguir nada. Maruja se despabiló, puso atención, esperanzada de que fuera una caseta de control donde las obligaran a mostrar de qué llevaban en el baúl. El carro arrancó al cabo de 5 minutos y subió por una cuesta empinada, pero esta vez no pudieron establecer la ruta. Unos 10 minutos después se detuvo y abrieron el baúl. Otra vez les taparon la cabeza y las ayudaron a salir en tinieblas. Hicieron juntas un recorrido semejante al que habían hecho en la otra casa, mirando al suelo y guiadas por los secuestradores a través de un corredor, una salida donde otras personas hablaban en susurros y por fin en un cuarto. Antes de hacerlas entrar, el doctor les preparó. Ahora van a encontrarse con una persona amiga, les dijo. La luz dentro de este cuarto era tan escasa que necesitaban un momento para acostumbrar la vista. Era un espacio de no más de 2 metros por 3, con una sola ventana clausurada, sentados en un colchón individual puesto en el suelo. Dos encapuchados, como los que habían dejado en la casa anterior, miraban absortos la televisión. Todo era lúgubre y opresivo. Marina murmuró. Era Marina Montoya, secuestrada desde hacía casi 2 meses y a quien se daba por muerta. Don Germán Montoya, su hermano, había sido el secretario general de la Presidencia de la República con un gran poder en el gobierno de Virgilio Barco. A un hijo suyo, Álvaro Diego, gerente de una importante compañía de seguros, lo habían secuestrado los narcotraficantes para presionar una negociación con el gobierno. La versión más corriente, nunca confirmada, fue que lo liberaron al poco tiempo por un compromiso secreto que el gobierno no cumplió. El secuestrador de la tía Marina, 9 meses después, solo podía interpretarse como la infame represalia, pues en aquel momento carecía de un valor de cambio. El gobierno del Barco había terminado y Germán Montoya era embajador de Colombia en el Canadá. De modo que estaba en la conciencia de todo, la Marina la había secuestrado solo para matarla. El tema musical del noticiero de la televisión le sacó del estupor. Eran las 9:30 de la noche del 7 de noviembre de 1990. Media hora antes, el periodista Hernán Estupiñán del Noticiero Nacional se había enterado del secuestro por un amigo de Fonice y acudió al lugar. Aún no se había regresado a su oficina con los detalles completos, cuando el director y presentador Javier Ayala abrió la emisión con la primicia urgente antes de los titulares. La directora general de Fonice, doña Maruja Pancho de Villamizar, esposa del conocido político Alberto Villamizar, y la hermana de este, Beatriz Villamizar de Guerrero, fueron secuestradas a las 7:30 de la noche. El propósito parecía claro. Maruja era una hermana de Gloria Pancho, la viuda de Luis Carlos Galán, el joven periodista que había fundado el nuevo liberalismo en 1979 para renovar y modernizar las de teorías, costumbres políticas del Partido Liberal, y era la fuerza más seria y energética contra el narcotraficante y a favor de las extraditaciones nacionales.